¿Qué tal? Cuando conocemos a alguien narcisista, que en la mayoría, casi en la totalidad de las veces, no sabemos que lo es, se produce un efecto como si chocaran los planetas, ¿no? No es así. Y, y sin embargo lo que va a pasar ahí es que realmente es un colapso, un precolapso. Y de eso tenía ganas de hablarles en este video hoy y de poder comprender el colapso empático también. Eh, desde qué lugar, cuando uno cae en las cuentas, en los darse cuenta de cada una de las cosas que le suceden o le han sucedido, seguramente va a haber también un colapso personal. Vieron que en tantos lugares, en tantos videos o en tantos conceptos se habla del colapso narcisista. Es muy posible que también podamos reconocer y asumir personalmente que hay un rasgo narcisista de cada uno de nosotros. Carl Jung habla perfectamente de las sombras, de las sombras, que son aquellas heridas que no reconocemos, aquellas que tapamos, aquellas que negamos, aquellas que precisamente las personas con trastorno narcisista de personalidad niegan constantemente. Por eso son personas que no suelen ir a terapia, no quieren hacer terapia, no reconocen que tienen algo precisamente que sanar, y proyectan repetitivamente en la otra persona lo que le sucede. Hasta a veces incluso acusan de lo que ellos hicieron a la otra persona con una casi perfecta igualdad de detalles, cosa que sorprende mucho una persona que ama o que quiere, ¿no? Y que empieza obviamente allí a provocarse esa disonancia cognitiva que hace decir qué me pasa y por qué esta persona cambia tanto. En este lugar, que es Puerto Madero, y de paso saludo a toda la gente de España, obviamente de Argentina, de Chile, de México, de Uruguay, de tantos lugares. Si quieren díganme dónde me ven, y Venezuela, bueno, estoy pensando en distintos lugares, de Miami. Bueno, un saludo. Esto es Puerto Madero, esto es Argentina, Buenos Aires, un lugar de visita turístico, y tuve que venir a hacer unas cosas aquí, atender y también hacer unos trámites, y dije, vengo acá a grabar precisamente porque hace 2 años grabé mi primer video aquí sobre narcisismo, en el Día del Remador, me acuerdo. Si lo quieren buscar en mis videos, sobre todo en el canal de YouTube. Saludan mucho a la gente de TikTok, que está creciendo muchísimo la gente de TikTok viendo los videos. Súmense, suscriban, hace bien, ayuda al algoritmo, compartan, pongan like, comenten. Eso mueve el algoritmo para que precisamente mucha gente más vea este tipo de videos. Y en este mismo lugar también grabé 2 videos más. Hace 1 año y medio grabé Contacto Cero es Contacto Cero. Y lo puse en palabras y lo puse en promesa, y así fue en mi caso. Saben todos, si miran mis videos, que viví una historia personal siendo terapeuta, siendo anteriormente coach muchos años, y de paso, bueno, cuando me tocó la experiencia quizá máster de mi vida, que era una experiencia realmente de abuso psicopático y narcisista personal, que no lo entendía así, ni lo podía ver así desde ese lugar. Como digo recién, ¿no? Cuando uno empieza una relación, sentís que bueno, que se fusionan, ¿no? Que encontrás como la persona indicada, que sentís que te podés enamorar, pero bueno, la otra persona está actuando un personaje. Esto es clarísimo, lleno de mentiras, cada vez lo entendemos mucho más. Por eso hay que estar muy atento a lo que se llama love bombing, ¿no? El bombardeo de amor. Hombres, mujeres, de cualquier tipo de inclinación sexual pueden ejercerlo sobre otros, y bueno, y la persona
que se le llama empática, ¿no? La persona bueno, que podemos ser dados, que podemos ser quizá conscientes de nuestras heridas, ¿no? De nuestras heridas, y que en general cuando en realidad conocemos a una persona que nos agrada mucho y tenemos una experiencia que va más allá de lo físico y empieza a haber una relación más afectiva, obviamente uno se abre y empieza quizá a contar alguna cosa. Las personas narcisistas tienen la habilidad de averiguar, de preguntar, de hacerse los empáticos, porque tienen de verdad empatía cognitiva, saben imitar la empatía, entonces se presentan como, ¿no?, la persona adecuada, ideal. Son maestros y maestras del arte camaleónico, ¿no? Ni hablar si estamos hablando de una persona psicópata, ¿no?, que va realmente a jugar ese juego, darte rápidamente, te estudian como con un rayo láser lo que estás buscando y necesitando, les atrajo tu forma de ser, les atrajo físicamente, puede ser tu forma de tu persona, pero también tu alegría, tu mirada, tu percepción de la vida, tu luz que van a intentar luego siempre apagar, y ahí es donde empieza rápidamente, ¿no?, la etapa de evaluación. Cuando vos encontrás quizá la red flag más importante que podría de alguna manera prevenir algún colapso personal y que va a provocar posiblemente un colapso en la otra persona, al famoso colapso narcisista, la herida narcisista, es cuando vos empezás a ver que la misma persona que te halaga hace un giro automático, digamos, pasa por lo menos de, no sé, de qué sabia que sos, qué sabio que sos, a qué tarada, ¿no?, qué tarado. O de pronto, qué linda que estás, qué bonita que estás, a de evaluaciones físicas. O de las qué generosa que sos, a qué avara que sos. Es como muy rápido el giro del otro lado de la moneda. Y esto sucede precisamente como parte del refuerzo intermitente, otra de las cuestiones del manual, ¿no? Te voy a generar una dependencia afectiva o una dependencia sexual o cualquier otro tipo de dependencia. En algunos casos no hay que caer, por eso independencia emocional va de la mano de independencia económica, porque en algunos momentos va a haber quizá un apoyo económico, contá conmigo, yo te ayudo en esto, y quizá una persona se siente, a veces las personas con cierto grado de materialismo, bueno, caen mucho en manos de una persona que les provea, se presenten como el proveedor o la proveedora, ¿no? Entonces, luego te va a matar con eso, ¿no? Va a chantajearte emocionalmente en función de lo que precisamente te dio y te ofreció. Esto no pasa solamente en lo afectivo, en las relaciones de pareja, pasa en lo familiar también. Sabes que tu independencia emocional también tiene que ir de la mano de lo económico y viceversa, ¿no? Esas son cuestiones que se pueden trabajar, ¿no? Y tener en cuenta si te sirve trabajarlas conmigo o con cualquier otro terapeuta. Pero precisamente en este lugar, como les decía, en este bellísimo lugar que es Puerto Madero, Argentina, Buenos Aires, pude hablar de eso, pude hablar de las anclas también, pude hablar de anclarse a la verdad, pude hacer el análisis propio y personal de invitarnos a pensarnos y también a vernos en nuestros propios rasgos, ¿no? En los rasgos narcisistas tenemos todos, y cuando colapsás, cuando se te presenta una implosión personal, cuando te llorás la vida, cuando sentís que realmente, bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Tenés videos en mis canales que hablan de esto, ¿no? De la disonancia. ¿Qué pasó? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Sí, fue verdad y fue mentira. Algo fue verdad, algo fue mentira. Las triangulaciones constantes
con cualquier tipo de cosas, el constantemente poner personas o situaciones para que vos sientas, luego de generar esa dependencia manipuladamente, muy diseñadamente, vos quedes en un estado que luego se va a llamar tóxico, por cierto, ¿no? Porque vas a demandar, vas a reclamar, te dicen veámonos, vos quedás en espera, ilusionado, ilusionada, llamás o preguntás, che, ¿qué pasó? Y a partir de ahí te dice, arreglate, uy, qué tóxica que es, qué tóxico es, no, mira, ya no me interesa. Pero hubo una manipulación per se para que se produjera esto. Por eso, cuando hacemos el background, analizamos todo lo que fue sucediendo, con terapia ayuda mucho, sin terapia puede ser más largo, pero hay que hacerlo, que es empezar a atar los cabos de las cosas que fueron sucediendo, sin obviar esa sensación que pudiste tener de ingenuidad, de estupidez, de boludez, como decimos acá, o de propia, ¿viste?, inocencia. También podés ir viendo cómo te fueron atando y manipulando, proponiéndote cosas, ofreciéndote. No era simplemente la cosa clara de entrada. Fue raro porque aparentemente, como decía, ese encuentro fue como un encuentro álmico, como si fuera, no sé, algo diseñado por el destino, y que vos vivías, una relación que era distinta a las demás. Las relaciones con narcisistas y psicópatas narcisistas comienzan así en general, como bello, como con una sonrisa, ¿no? Hay muchos memes, ¿no?, de que los psicópatas comienzan hola, ¿qué tal? Y después te imaginas a la persona con el puñal, o las ves literalmente, ¿no? O sea, después se cae la máscara, se sale la máscara, ellos empiezan a tener mucho enojo por los límites que pusiste o que pudiste haber puesto, entonces, o el decir hasta acá llego, y todo eso va a producir otro gaslight, otra luz de gas, que es acusarte a vos de la forma en que puedas racionar, pero cómo reaccionas así, qué extremista que sos, qué exagerado que sos. Y ahí tenemos un tema, ¿no? Porque acá a este punto quería llegar, ¿no? Que las personas narcisistas y psicópatas pueden vivir un karma eterno, que es ser como son. Cuando uno espera qué karma va a tener. No, ser como son. Que todas las relaciones se te determinen, que las relaciones que son estables sean en base a la utilidad, y a la eterna desconfianza mutua, porque una persona que manipula termina siendo manipulada, y a veces existen estas uniones de dos narcisistas, dos psicópatas que forever pueden estar ahí triangulándose entre ellos, traicionándose entre ellos, y bueno, en una pseudo religión personal en donde se ven como deidades personales, y en el fondo también a la vez se devalúan personalmente, se traicionan. O sea, nada bueno va a salir de una relación con una persona psicópata o una relación con una persona narcisista, o con ambas, ¿no? Porque a la larga, si estamos hablando de personas con salud mental, ¿no?, y salud emocional, y con deseo de ser mejor que ayer. Si no, bueno, se quedarán allí muy materialmente, muy en el 3D, muy basándonos en las cuestiones de la galería y en las cosas que sean plenamente superficiales. No le pidas a una persona así que pueda ahondar en lo emocional. Ahí se empieza a producir ese colapso, podríamos llamarlo colapso empático, que es cuando de pronto te das cuenta una y mil veces que no hay manera, que es como estar hablándole a una pared. Nos cuesta mucho a los terapeutas, nos cuesta muchísimo, es mucho trabajo tratar de que una persona se dé cuenta cuando llega a terapia. En algunos casos no, por cierto, celebro cuando una persona ya lo sabe y rápidamente entiende. A mí me recomiendan personas que yo ya he atendido a otras personas nuevas, porque esto está cada día más en movimiento, entonces obviamente que se da cuenta que puede entender porque vio videos, porque analizó situaciones, pero hay una parte o una
cantidad también de personas que saben que va a venir un colapso personal, o sea, un duelo, el duelo. Y como la persona empática o la persona que ha amado de verdad y que ha puesto todo su sentimiento profundo en otra persona, no puede hacer el trabajo que hace bueno, el escapismo que hace de rápidamente estar con otra persona, cambiarla. En general los narcisistas cuando ven y huelen que vos te vas a ir o que vos ya le sacaste la ficha, como decimos acá, o ya te das cuenta que se le cae la máscara, ya está haciendo low bombing y ya está con otras personas. Estoy sintiendo como lo digo, ¿no? 2 años después de grabar esto, de grabar aquí sobre el contacto cero que yo me propuse hacer, dándome cuenta de lo que a mí en mi vida personal había vivido y siendo terapeuta, como lo digo, que no quita, solamente digo que a los mejores cazadores se les puede escapar la liebre, y esto no quiere decir nada. Conozco colegas, personas psiquiatras que han vivido personalmente abusos psicopáticos, ¿no? Pensar en Aníbal Lecter y el personaje de Judy Foster, ¿no? Son como personas que cuanto mejor logran aceitar su psicopatía y ven personas con más calidad de manipular, imagínate, a otro le dicen un pichi, ¿no? Es un animalito. A este, cuanto menos sepa de algo de esto, lo que te pasa que, bueno, cuando uno aprende todo esto y empezás a educarte, sos un empático educado o un empático ya más claro, no pasa por ser un empático oscuro, pero sí pasa por ser más frío o por lo menos saber leer a las personas un poco más, ¿no? Palabras que ya conoces, formas que ya conoces y bueno, y en futuras situaciones ya te das cuenta el primer día con qué güey estás hablando o por lo menos, qué sé yo, yo siempre digo, si uno choca con un auto rojo, va a haber primero auto rojo por todos lados, por la duda. Y entonces, bueno, eso te hace ser como cuando éramos sobre todo en nuestra familia antes, ¿no? Que se tomaba mucho más tiempo y mucho más prudencia para el famoso que somos, ¿no? Que en realidad ese es un castigo, es un chiste de la ansiedad, ¿no? Hay que sanar este tema de ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Sabés cómo aprovechan los narcisistas que vos preguntes qué somos? Pero déjamelo ver, vamos a ver, y uy, ya ahí te agarró, porque en tu qué somos estás demostrando tu interés, estás demostrando tu capacidad de ser dependiente. En vez, somos dos personas conociéndonos. Hay que hacer como hacen los artistas, que cuando no quieren que se les sepa lo que nos estamos conociendo, dicen a los noteros. Hay que aprender a decir nos estamos conociendo, porque una persona psicópata, narcisista o narcisista, no aguanta 100 días fácilmente. A veces sí, es cierto que según si del otro lado hay mucho interés y tenés a una persona empática con mucho dinero, con mucho estatus o lo que sea, sí, la persona puede años manejar una doble vida y una careta muy, muy aceitada y muy sofisticada, es cierto. Pero en tiempos como este, que hay mucho low bombing a través de las apps, de citas y de conocimientos furtivos de gente y de sexo furtivo, bueno, ya tenés que darte cuenta que eso que es muy intenso, que mueve la oxitocina, que mueve la dopamina, que puede mover la serotonina, bueno, ese te amo o me pasa algo muy fuerte con alguien, bueno, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que preguntarse, eso es lo que hay que decir, vamos a ver, vamos despacio. Porque realmente está bueno fluir, está fantástico fluir, pero estamos fluyendo en un mundo que está bueno que atrapemos o que no atrapemos, que no nos dejemos atrapar y que estemos conectados con personas sanas, ¿no? Desde lo sano, sanándonos, acompañando un proyecto, un proceso de crecimiento mutuo. Ese colapso de darnos cuenta y que te das cuenta, es una implosión muy fuerte, no te la entiende mucha gente, como estás realmente muy mal, hay personas que gritan, que reaccionan muy mal, encima le vienen y le dicen a la persona que es víctima de abuso narcisista, pero qué tonta, qué tonto que fuiste, cómo no te diste cuenta. Todo empieza por triangulaciones, en general te das cuenta que te están triangulando, que te das cuenta que la persona encima
tiene actitudes malignas, ¿no? Sube de información a sus redes que está con otras personas, ya sean amigos, lo que sea, pero la falta de empatía reina, ¿no? La falta de empatía y bueno, y se ve como realmente como debilidad tu sentimiento. Hay que tener muy en claro esto, ¿no? El sentimiento se ve como debilidad y es algo que hay que tener en cuenta porque se alimentan de esa sensación que vos podés sentir de amor por la otra persona. Fingen el amor, ya ni hablar que lo maltratan, pero básicamente hay que tener en cuenta que esa fuerza de ser dador y dadora. Y hay que tener mucho cuidado porque en general las personas sensibles, dadoras, las personas que sentimos o valoramos el amor, o que tuvimos dentro de todo alguna herida de infancia, de abandono, de bullying, hemos aprendido a amar y a ser dadores y ahí es donde está la sombra que hay que trabajar también, ¿no? A lo junguiano, que es comprender que uno se pone a complacer y ahí aparece esa trampa del salvador a alguien que tiene un síndrome de impostor, ¿no? Entonces la otra persona hasta se muestra más víctima todavía cuando vas a ser vos la víctima, ¿no? Esto es algo, como es abuso psicopático y es abuso narcisista, estamos hablando de algo bastante retorcido, ¿no? Entonces vos terminás comprándole cosas o preocupándote de los problemas que tiene, crees que es evitativa, crees que es bipolar y es tremendo narcis o tremendo psicópata. Es mucho más profundo, ¿no? Y uno, bueno, desde lo callejero puede decir, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me dijo cosas tan bonitas y de pronto desaparece? ¿Por qué me cambian los estados del WhatsApp? ¿Por qué no la puedo encontrar? ¿Por qué me dice que nos veamos y después no nos vemos? Y bueno, porque hay psicopatía en el medio. Entonces poder entender esto y no justificarlo, porque el tema, como les decía recién, el trabajo más serio de la terapia es cómo desapegarte, ¿no? Porque estás deteniendo el duelo, porque una vez que estás en una situación así, ponele que estás viendo este video, estás entendiendo que puedes tener un vínculo así, si lo has tenido y saliste, bueno, ayúdame con los comentarios a apoyar a la gente a que pueda salir, porque te desbasta, hay gente que se ha matado por estas situaciones, hay gente que ha roto todas sus relaciones, que ha perdido sus trabajos, que ha perdido su economía, que se ha quedado como una planta en su casa sufriendo, sin poder explicárselo a nadie, porque todo el mundo le termina acusando a la misma persona que fue tratada así, entonces no lo entienden, una disonancia cognitiva impresionante. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucha fuerza de espíritu, tenerlo a Dios de nuestro lado, de la manera en que lo concibas, porque de verdad Dios es en la manera que lo concibas, es el gran, único experto de poner a arrogantes, a soberbios, a narcisistas y a psicópatas de rodillas. Entonces no podemos estar lejos de eso. Como me gusta mucho una frase que dice ahí, ¿no? No te metan con los hijos de Dios, ¿no? Porque Dios defiende a sus hijos y nunca pierden una sola batalla, ¿no? Y estos juegan con todo, obviamente, se cagan en todo, no hay religión más que la de ellos mismos, se ven como autodeidades, otros practican brujerías, pertenecen a cultos, amarran a personas que quieren. Mirá si encima no sabes nada, porque ¿cómo vas a amarrar a alguien que te quiere? Es lo peor que te puede pasar, bancarte después el vuelto. Nunca te metas con alguien que quiere de verdad, ¿no? Que se amarran entre ellos, que no se quieren ni se traicionan, ¿no? Ese es un tema de psicología espiritual y de espiritualidad más profundo. Pero básicamente el asunto es que ellos tendrán su colapso posiblemente como quien le toca pagar los intereses de una tarjeta de crédito todo junto, porque van
negando. Entonces se le van sumando, como la boleta de infracciones de los autos y que nunca pagan, y un día ¡pum! Apareció la persona, el agente indicado o el análisis indicado, el escáner indicado y ven que tiene deuda eterna. Bueno, ahí sí empiezan a vivir el colapso por medio de la salud, por medio de la economía, por medio de la cárcel, por medio de lo que sea, pero de situaciones kármicas verdaderamente colapsantes. En el caso de una persona empática, una persona que creyó, una persona que sintió de verdad cariño y sentimiento sincero, bueno, lo que hay una parte ahí que es, no me voy a entregar a esto, no quiero duelar esto, me duele mucho, tengo mucha dependencia. Y cada vez que vos te querés ir o intentas ir, te pueden hacer un hovering, un volverte a aspirar para que vos sigas rutinariamente en un círculo de abuso. Finalmente lo que les quiero decir es que aceptar este colapso acompañado de una terapia va a ser mucho menos colapsante, va a ser mucho más rico. Hay una diferencia enorme entre el colapso que tiene una persona empática al colapso que tiene una persona narcisista. Y no hacer lo mismo, ¿no? Quedarse tan apegado a una situación que sabes profundamente. Tu ansiedad te hace equivocarte, pero tu alma lo sabe. Estas personas les cuesta mucho poner, obviamente el alma es un asunto para ellos, pero tu alma, tu sentimiento, tu intuición te hace saber que no hay que estar ahí. ¿Qué tenés miedo? Estás acostumbrada a estar sola, mejor dicho, a no estar sola y tenés miedo a estar sola o solo. De pronto tenés mucho miedo a todo ese dolor, sabés que no vas a estar de un lado saltando de una persona a otra, necesitas verdaderamente tu tiempo para sanar, ir despacio con las nuevas relaciones, si no cambiarás por una nueva relación igual. Hay que cambiar el patrón y comprender las sombras de por qué hemos llegado a esto, qué rasgos propios narcisísticos nos han hecho enganchar con estas personas y desde ese lugar cambiar la vida, cambiar el norte de la vida, el punto de vista de la vida. Bueno, gracias, les mando saludos desde acá, espero que les haya servido este video. Me voy a almorzar y después sigo. Está muy lindo este día, pinta lindo el día. Estoy muy tranquilo este mediodía acá en Buenos Aires. Soy Jorge Moya, soy coach, soy terapeuta. Estoy diciendo menos que coach porque la gente se enoja con eso y yo estoy coordinador de talleres desde el año 93. Después de vino en coaching, pero bueno, te dicen cosas ahí, porque es verdad, ¿no? Hay tanta gente que te dice coach es cualquiera. Pero bueno, yo soy coach realmente, de desempeño y motivacional. Y fui muchísimos años coordinador de identidad creativa y creatividad desde el año 93. Y soy terapeuta holístico y me gusta mucho especializarme en inteligencia emocional, gestión de la emoción. Y la vida me dijo, ¿ah, sí? ¿Querés esto? Bueno, haz el máster en abuso narcisista, vivilo en carne y mente propia y ayuda a gente. Si sirve, ayuda a gente. Y es un honor poder trabajar realmente no solo en esto de los videos, sino en las sesiones. Ahí tenés mi mail, ahí tenés en mi Instagram, Jorge Moya, coach y terapeuta, que ahí tenemos un canal donde compartimos cosas con muchos colegas y por privado te comunicás y bueno, y encaramos una buena terapia primero de duelo y una de fortalecimiento y mucho estudio del tema, porque cuando una persona, el conocimiento siempre te va a prevenir, te va a liberar, te va a sanar. No le tengas miedo a saber. Porque es verdad, uno no quiere saber. Cuesta mucho trabajo para un terapeuta explicarle a una persona que al menos, como no podemos diagnosticar a una persona que no está, obviamente, y ahí también se necesita un psiquiatra para que constate que hay alguien con trastorno narcisista, sí hoy abundan muchísimo los rasgos y estas formas de relación que son por lo pronto muy tóxicas, sumamente tóxicas y que nada tiene que ver con... no es un banco, no es esto de decir, voy a invertir con amor en esta persona para que esta persona cambie.
Cuidado con eso, porque estas personas viven vendiendo futuro probable, lo que se llamaría patear la pelota para adelante, que no lo hace ni Messi, así que encima son malos jugadores. Entonces, concretamente, darse cuenta cuando te están vendiendo un futuro que te lo vendieron el año pasado encima, ¿viste? Hace 2 años. Viven sabáticamente, no haciéndose cargo, y lo único que les importa es un presente con o sin vos, pero tu presente y tu futuro te lo juegan todo el día. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá veas las red flag, las banderas rojas. Les mando un abrazo muy grande. Hasta el próximo video. Es el primer video del año, ahora me doy cuenta, y tomándome mi tiempo, escribiendo mucho y estando bien yo en lo personal, para poder también acompañar a otros. Cuídense mucho, namaste, y que tengan un año de expansión. No es un año de expansión, es un año 1. Así que hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que hagamos, todo lo que encaremos se expande. Entonces no te expandas más en un vínculo tóxico, y querete mucho y enfrenta tus propias sombras, ¿no? Tus propios encuentros, que después vas a darte cuenta de lo hermoso que es agarrar tu niño interior y decirle para. Porque uno se enamora como niño, ¿no? Como niña. Bueno, vení, vamos juntitos a ver. Ese niño y esa niña necesita un padre, que ahora sos vos. Vamos a chequear antes de ver qué somos. Ante todo somos humanos, respetémonos como tales. Chau, que estés bien.